En el video anterior nos enfrentamos al problema de calcular las raíces de un polinomio de segundo grado cuyo discriminante era menor que 0. Y habíamos usado como ejemplo este polinomio que era x cuadrado más 2x más 5. Habíamos calculado el discriminante, vimos que era menor que 0 y eso nos impedía calcular raíces en los reales porque deberíamos de calcular la raíz de un número negativo y eso en los reales no lo podíamos hacer. Pero a partir de una unidad imaginaria que nosotros nos definimos, pudimos sí calcular las raíces que nos habían quedado de esta forma. La primera raíz era menos 1 más 2i y la otra raíz era menos 1 menos 2i. ¿Sí? Habíamos llegado a estas raíces. Veíamos que eran números que tenían una parte real y una parte imaginaria. Y habíamos mencionado algo de que a ese tipo de números era a lo que le vamos a llamar números complejos. Pero bueno, ahora vamos a dar la definición ya un poco más formal de número complejo. Así que, definición. Llamamos número complejo a una expresión de la forma z igual a más b por i. ¿Sí? Aquí a y b son números reales e i es la unidad imaginaria que habíamos definido en el video anterior. ¿Sí? Así que bueno, a y b pertenecen a los reales, i es la unidad imaginaria, y vamos a decir que a a se le llama parte real del número complejo z, y la vamos a denotar como real de z, ¿sí? REZ. Significa la parte real del número complejo z. Y a b se le llama parte imaginaria del número complejo z. Y la vamos a denotar como IM de z. Bien, esta sería la definición de número complejo. Esta forma de representar un número complejo se suele llamar forma binómica o forma cartesiana, pero no es la única forma de representar los números complejos. Más adelante vamos a ver otras formas como la forma polar, la forma exponencial y etc. Sin embargo, esta forma, la forma binómica o cartesiana, es sí la que estamos usando para la definición. Pero vamos a ver que hay otras formas de representar los números complejos. Y otras observaciones que son interesantes es observar los casos cuando la parte real de un número complejo es 0 o la parte imaginaria es 0. Veamos qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un complejo z sub 1, llamémosle, cuya parte imaginaria, ¿sí? Parte imaginaria de z sub 1 es igual a 0. Entonces, significaría que nuestro z sub 1 es de la forma a más 0 veces la unidad imaginaria, ¿sí? Con lo cual, nuestro z sub 1 solo tendría parte real. O sea que z sub 1 es un número real. Y esta es como una forma interesante, podríamos decir, de ver a los números reales. Que los podemos ver como complejos, cuya parte imaginaria es 0. Y de ahí es que solemos decir, o que seguramente habrán escuchado, que los números reales son un subconjunto de los números complejos, ¿sí? Los números reales están incluidos en el conjunto de los números complejos. De la misma forma, supongamos que tenemos un número complejo z sub 2 y la parte real ahora de z sub 2 es 0. Entonces, z sub 2 sería de la forma 0 más bi. Y a este tipo de números, que solo tienen parte imaginaria, le vamos a llamar imaginarios puros. Y bueno, lo mismo que en el caso anterior.
vemos entonces que los imaginarios son números complejos cuya parte real es 0. Y con esto podemos hacer un diagrama, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos el conjunto de los números reales, aquí tendríamos el conjunto de los imaginarios, y ambos conjuntos estarían incluidos en los números complejos. Aquí, por ejemplo, tendríamos los complejos que tienen parte real y que tienen parte imaginaria. Aquí tendríamos los complejos que solo tienen parte real, ¿sí? Serían de la forma a más 0i, ¿sí? Serían números reales. Y aquí tendríamos los complejos que solo tienen parte imaginaria, ¿sí? Es decir, serían de la forma 0 más bi. Pero lo importante es que entender que tanto los reales como los imaginarios son subconjuntos de los números complejos.